Bueno, bienvenidos nuevamente al curso Cálculo Diferencial Integral. En esta oportunidad vamos a trabajar este video que hace una introducción al tema de integración definida. Y básicamente la integración definida desde un punto de vista intuitivo lo que hace es una extensión natural de las sumas que estamos acostumbrados a hacer de una cantidad finita de números. El enfoque que vamos a seguir es el enfoque que se conoce como las sumas de Riemann, y eso nos va a permitir a llegar a abordar eh, el concepto geométrico del área bajo la curva. ¿Ok? Para lograr hacer todo eso, que finalmente vamos a partir de toda esa geometría llegar a definir la integración definida, valga la redundancia, necesitamos conocer algunas notaciones matemáticas. En particular, la que está viendo en este momento usted en la proyección, se llama la notación sigma. La notación sigma, que es la notación de suma. Esa notación para estudiantes que han llevado cursos de matemática discreta, por ejemplo, una notación conocida, pero bueno, no voy a asumir que ustedes la conocen y la voy a explicar. Entonces, esta letra que está por acá se llama la letra sigma. O sea, ese símbolo es la letra sigma, y la sigma es la letra equivalente, o sea, la letra en el alfabeto griego equivalente a nuestra S. Entonces, como es equivalente a nuestra S y pues la palabra suma se escribe con S, entonces aceptamos en matemática que cuando estamos en presencia de esa notación sigma, lo que indicamos es que vamos a sumar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sumar? Suponga que usted tiene aquí un término funcional que depende de la variable k, donde k es el índice de variación de esa suma. La variación de esta notación es una variación entera. Aquí lo que quiere decir es que el valor mínimo que toma la variable k es p. Luego va a valer p más 1, p más 2, p más 3 y así hasta que llegue a alcanzar el valor máximo que es n. Entonces, como usted observa aquí el desarrollo, ¿qué es lo que significa? Que vas a tomar este valor, este término funcional, y lo vas a hablar en el primer valor que es P. Por eso es que aquí dice f de P, más. Luego lo evalúas en P más 1, más en P más 2, más evalúa en P más 3 y así hasta que llegue a evaluar el término funcional en el último valor que está apareciendo por acá. Entonces, si hacemos un ejemplo corto, lo que quiere decir esto, por ejemplo, es que si estoy sumando desde un ejemplo concreto, digamos que yo estoy sumando desde k igual 2 hasta 5 y la expresión, el término funcional va a ser 1 entre k cuadrado más 1. ¿Lo ven? Entonces, esto es un ejemplo concreto en el cual el f de k, el término funcional, es 1 entre k cuadrado más 1. Y el k varía desde 2 hasta 5. Esa es la variación del k. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Básicamente, lo que me está diciendo es que vas a agarrar la variación a partir de 2 y vas a ir evaluando. O sea, vas a ir calculando f de 2 porque empiezo en 2 más f de 3 más f de 4 y así hasta que llegue a f de 5. ¿Y quién es f de 2? F de 2 sería venir aquí y cambiar la k por 2. Entonces me va a quedar un quinto. F de 3, es un décimo. F de 4 es 1 entre 17. F de 5, 1 entre 26. Y ya después, pues simplemente tomas la calculadora y haces esta suma y obtienes un resultado. ¿Ok? Ese resultado sería el valor de esa suma. Entonces, la notación sigma en matemáticas se usa para denotar sumas de este tipo. Hagamos algún otro ejemplo. Por ejemplo, esta. Si a mí me dicen que sume desde k igual 1 hasta 5, sería hacer f de 1 más f de 2 más f de 3 más f de 4 más f de 5. Y si usted me dice, profe, en este ejemplo, ¿quién es f? En este ejemplo, f es lo que está aquí, que es k.
que sería como la función identidad. En este ejemplo concreto, ¿verdad? Sería como la función identidad. Entonces, como f de x, f de k es k, significa que esto, f de uno es uno, f de 2 es 2, f de 3 es 3, f de 4 es 4, más f de 5 que es 5. Y pues suma eso en la calculadora y le da 15, por ejemplo. Bueno, eso no va a ser en la calculadora, eso lo haces. O sea, eso se ve trivialmente que da 15. Entonces, el valor de esta suma sería 15. Entonces, esto es lo que significa esta notación. Un ejemplo más. Por ejemplo, acá. Aquí entonces sería hacer f de 3 más f de 4 más f de 5, donde la función f en este caso es 2k más 1. Entonces, ¿qué es hacer f de 3? Es venir aquí y cambiar la k por 3. En ese caso, entonces, f de 3 es 7, f de 4 es 9, f de 5 es 11. Entonces, esto es 27 y ese sería el resultado. Dudas clásicas. Profe, todos estos ejemplos usted los escribió utilizando como variable la K, pero ¿puedo usar alguna otra letra? Sí, por supuesto que sí. Usted puede decirme la suma de igual 2 hasta 3 de i cuadrado menos 2i, por ejemplo. Entonces, esto significa que vas a hacer f de 2 más f de 3 más f de 3, que es la variación del i. Vea que el i empieza en 2 y termina en 3. Es f de 2 más f de 3. ¿Y quién es f en este ejercicio? F de i es i cuadrado menos 2i. Por lo tanto, f de 2 sería 2 al cuadrado menos 4, que es 0. Entonces, f de 2 es 0 más f de 3. ¿Cuánto es f de 3? 3 al cuadrado menos 2 por 3 y esto da menos 3. No, menos 3 no, 3 positivo. Entonces, por lo tanto, el resultado de este f2 más f de 3 es 0 más 3, que es 3, y ese sería el resultado. Entonces, esta primera parte es una intervención muy directa y muy sencilla para los estudiantes que no conocen la notación sigma. Esto es la notación sigma. Adicionalmente, le cuento que la notación sigma tiene algunas propiedades. Es lo que se llama en matemática un operador lineal. La notación sigma es un operador lineal. Eso implica que separa sumas, separa restas y deja salir las constantes. Entonces, si yo tengo la suma generada por la notación sigma y aquí tengo una suma, yo puedo separar como la notación sigma aplicada sobre el primer término más la notación sigma aplicada sobre el segundo término. O sea, yo puedo separar esta suma como dos sumas. Y adicionalmente, esta constante que está aquí multiplicando, como esta constante no depende de k, entonces la constante yo puedo extraerla de la suma. Eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Ok? Estamos extrayendo de la suma. Entonces, tenemos esas, en primera instancia, esas dos propiedades. La notación sigma me permite separar y me permite en sumas o en restas y también me permite extraer las constantes. ¿Ok? Y tengo unas fórmulas adicionales que para efectos del tema que yo voy a introducir, esas fórmulas se las tienen que saber. Esas fórmulas se las tienen que saber. ¿Ok? Que esta primera es muy lógica en realidad. Esta es muy lógica. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que voy a sumar desde 1 hasta n y nótese que la función que está aquí no depende de i. Entonces lo que significa es que para igual 1 usted suma c. Para igual 2 suma c porque es una constante. Más c, más c, más c. Y así sigues. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces estás sumando? Estás sumando n veces porque el i varía de 1 a n. Entonces, por ese motivo, como estoy sumando n veces c, el resultado da c por n o n por c, que es lo mismo. Entonces,
Esta fórmula sí es muy lógica de entender, ¿verdad? De que simplemente la suma de igual 1 a n de c significa que está sumando n veces una constante, por lo tanto da n por c, ¿ok? Estas otras sí no son obvias, no son obvias y se justifican en el caso de que, repito, que usted haya llevado un curso de matemática discreta. Uno hace un apartado que se llama inducción matemática y ahí le demuestra estas fórmulas. En el caso de ustedes, algunos por el contexto de la universidad en que estamos, estas demostraciones las verán en el curso de cálculo y álgebra lineal, porque ahí es donde para la rama de ingeniería actualmente se les está enseñando inducción matemática. ¿Ok? Entonces usted dice, profe, entonces para efectos de nuestro curso, pues estas fórmulas te las tienes que aprender. Esta fórmula es la fórmula que me indica cuánto da la suma de los primeros n números naturales. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo esta fórmula es que si yo sumo, vea que la fórmula que está aquí es i. Entonces, cuando i vale 1, aquí pongo un 1. Cuando i vale 2, aquí pongo un 2. Entonces, esta fórmula desarrollada lo que quiere decir es que está sumando 1 más 2 más 3 más 4 y así consecutivamente hasta que llego a ¿cuánto? Hasta que llego a n. Y esto entonces es lo que coloquialmente uno dice que está sumando los primeros n números naturales. Y la suma de los primeros n números naturales se puede demostrar, esta fórmula tiene nombre, se llama la fórmula de Gauss. Se puede demostrar que da n por n más 1 entre 2. Un ejemplo pequeñito y concreto. Por ejemplo, si yo le digo a usted que sume desde igual 1 hasta 20 de i, esto lo que significa es que vas a sumar 1 más 2 más 3 y así hasta que llegue a 20. Una forma de hacer esto es a pie, que usted diga, profe, yo voy a irlo haciendo acumulado. 1 más 2 es 3. Al 3 le sumo el 3 da 6 y ahí voy acumulando. Entonces, hasta que llegue a sumar los primeros en 20 números naturales. La fórmula de Gauss lo que me dice es, vea, no haga esta suma a pie. El resultado de esta suma da, vea, si está sumando hasta 20, entonces da 20 por 21 dividido entre 2. Bueno, esa es la interpretación. Entonces, ¿cuánto da esta suma? Da 20 por 21 dividido entre 2. Y eso claramente es 210. Entonces, haber sumado a pie 1 más 2 más 3 más hasta 20 da 210. Sin necesidad de hacerlo a pie. La fórmula de Gauss me dice cómo hacerlo. Otro ejemplo de lo mismo, pero pequeñito. También, si me ponen a sumar de igual 1 hasta 100, no, ya este no es tan pequeño, no importa. ¿Qué significa esto? Que estoy sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta que llego a 100. Claramente no es práctico hacerlo a pie. Entonces, ¿qué es lo que me dice la fórmula de Gauss? Que da n por n más 1 entre 2. Y en este caso, el n es 100. Entonces daría 100 por 101 dividido entre 2. Y uno dice, profe, ¿la dejo ahí o hace falta que me ponga a hacer ahí la operación? No, no hace falta. Si quieres lo haces. En este caso, el 100 con el 2 simplifica 50. Y 50 veces 101 da 5050, si no me fallan las cuentas. Entonces, significa que si usted suma a pie 1 más 2 más 3 hasta que llegue a 100 da 5050. Ven, pero estos son vías rápidas. Entonces, estas fórmulas que les estoy enseñando como propiedades de la suma son vías rápidas para poder ejecutar sumas de ese tipo. Ok, entonces la primera que les acabo de explicar es la famosa suma de Gauss, que lo que hace es sumar consecutivamente los números naturales. La segunda fórmula que usted puede ver aquí en la proyección no va sumando directamente los números naturales, sino que lo que va sumando son sus cuadrados, es decir,
uno cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado más 4 cuadrado y así hasta que llego a n. Entonces, esto es una fórmula que me dice cómo ejecutar la suma vía rápida sin necesidad de hacerlo a pie. Profe, me la tengo que aprender, sí, para efectos de los intereses de este curso, estas fórmulas usted se las tiene que aprender y luego le enseñaré en qué contexto es que se usan. Por el momento estoy completamente, digamos, ejemplificándoselo. Por ejemplo, si yo digo que me sume desde igual 1 hasta 25 de i cuadrado, lo que significa es que está sumando 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado más 4 cuadrado, puntos suspensivos hasta que llego a 25 cuadrado. Claramente hacer esto a mano es muy lento, es ineficiente. Entonces, esta fórmula lo que me da es una vía rápida. Me dice, vea, si llega hasta n, ponga aquí n, aquí el consecutivo y aquí 2n más 1. Este es un ejemplo concreto donde n vale 25. Entonces, ¿cuál es el resultado? Daría 25 por 26. Ese es el n por n más 1. Y luego, ¿cuánto da 2n más 1 si n vale 25? Daría 51 y todo dividido entre ¿qué? Dividido entre 6. Ahora usted agarra la calculadora, se fija a ver cuánto da eso. Y ese es el resultado de haber ejecutado esta suma. Entonces, repito, estas son fórmulas que me suman los naturales o que me suman los cuadrados de los naturales. Y son fórmulas, y uno dice, profe, también hay una para, si en lugar de sumar los cuadrados, está sumando los cubos. Sí, pero para efectos de del interés de este curso, con eso la podemos jugar tranquilamente. Con eso la podemos jugar, ¿ok? Eh, listo. Entonces, hagamos un ejemplo concreto. Estoy en la parte, todavía no he definido la integral. Estoy simplemente en la parte de enseñarles cómo se interpreta esa notación para cuando ya comience a usarla en el contexto de las integrales, que esto no me afecte. Ok, entonces, me dicen que calcule esto. Forma rápida, donde dice, vean, puedo aprovecharme del hecho que les expliqué que esta constante la puedo sacar. Una constante multiplicando la puedo sacar. Entonces esto sería 2 por la suma desde igual 1 hasta 30 de i. Pero esa suma es la suma de los primeros 30 números naturales, que por esta fórmula que está aquí daría 30 por 31 entre 2. Y esto da 30 por 31. Ajá. Y eso es, no hace falta ponerse a multiplicar, pero esto es que 930, ¿no? Eso es lo que daría 930. Entonces significa que esta suma da 930. Perfectamente pude haberla dejado aquí en el producto. Ese producto final es completamente innecesario. ¿Ok? Un ejemplo un poquito más elaborado. Imagínense que me están poniendo a calcular esta suma. La suma desde igual 1 hasta 15 y uno dice de todo esto. Entonces, un ejercicio como este se resuelve a punto de puras propiedades. ¿Por qué? Porque lo primero es recordar que yo puedo separar esto en sumas. Y me dice, profe, si aquí hubiera sido resta, ¿también se puede? Sí, sí se puede. Pero entonces voy a separarlo en tres sumas. Esto sería la suma de igual 1 hasta 15 del primer término que es 5 y cuadrado. Luego la suma de igual 1 hasta 15 de 2i más la suma de igual 1 hasta 15 de un 3. Ven, lo que hice fue separar esto en tres sumas. ¿Qué propiedad estoy usando? Estoy usando esta, vea, esta, que dice que si tengo la suma
Aplicada una suma, la puedo separar en dos. Eso es lo que estoy haciendo. Y uno dice, profe, si eran 3, 4, se puede, se puede. Ahora voy a usar esta de sacar las constantes. Entonces, en esta primera sería 5 por la suma desde igual 1 hasta 15 de i cuadrado, más saco constante en la segunda. Y la última ya la puedo calcular. ¿Por qué? Porque esto significa, como esto es una constante, significa que está sumando 3 más 3 más 3 más 3. ¿Cuántas veces? Tomando en cuenta que el i varía de 1 a 15, significa que estás ejecutando el proceso 15 veces. Por lo tanto, esa suma da 3 por 15. Es decir, esta suma final da 45. Y estas que están aquí que le voy a encerrar en rojito, esta que están aquí que le voy a enseñar en rojito, hay que calcularlas usando estas fórmulas, que por una cortesía me las voy a llevar para que las logren ver en la próxima página y las podemos usar. Vamos a hacerlo más pequeñito. Voy a quedarme con ellas dos que tengo por acá. Ok, vamos a hacerla pequeñita. Ok, para la primera, bueno, ahí y yo creo que ahí sí estamos súper claritos. Vean que para la primera tendría que usar esta con n igual a 15. Entonces me quedaría 5 por, que es este 5 que tengo afuera. Y ahora el valor de la suma sería con n igual 15. Entonces quedaría 15 por 16 por 31 entre 6. Ese es el valor de esta suma. Con n igual 15 lo que hice fue aplicar esa fórmula con n igual 15. Entonces 15 por 16 por 31 entre 6. Y luego más 2 por y para esta se usa esta otra con n igual a 15 también. Entonces me queda 15 por 16 entre 2. Y la última daba 45, que es lo único que faltaría simplemente. Lo único que faltaría es tomar toda esta expresión, meterla a la calculadora y decir cuánto da. Obviamente para efectos de video, pues simplemente lo voy a dejar ahí porque ya hice la explicación esencial. Lo que falta simplemente esto es meterlo a la calculadora y decir cuánto da el resultado final. Vamos a hacer este ejercicio que utiliza lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Todo esto de la notación sigma, pero no para calcular sumitas pequeñas, sino para resolver un poquito, algo un poquito más teórico en el cual esto tiene la intención de que estos son comportamientos que voy a necesitar ya para cuando esté calculando integrales. ¿Ok? Entonces vamos a leer con calma este ejercicio. Dice, considere la función f de x igual a 1 menos 3x. Es una función lineal. Me dice, suponga que a es la expresión 1 más 2i entre n. Ajá. Donde i para i variando de 1 a n, o sea, significa que i es un contador, el i vale 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a n, ¿ok? Donde n es un número natural. Y luego me dice que calcule y simplifique esta suma, o sea, necesitamos saber cuánto da esa suma. Obviamente esto no es un ejercicio en el cual me va a dar un número, no es que yo al final de la explicación voy a decir que da 25, ¿verdad? El resultado va a quedar en términos de n. El resultado va a quedar en términos de n. Pero podemos, lo que quiero es que vayan entendiendo claramente las notaciones. Vea, vamos por partes. Ellos quieren que yo diga cuánto da esta suma. Entonces vamos por partes. Primero dígame quién es la función. Vea, la función es esta. Póngale muchísima atención. Esa es la función. Si a mí me están diciendo que haga f de a, entonces, si esa es la función, hacer f de a sería ir y meter en la X, de ahí la A, entonces me queda 1 menos 3A. Eso es f de A. Ok, perfecto. Pero ni dice, profe, pero en el ejercicio le están diciendo quién es A. Ah, entonces hagamos la sustitución. Esto es
uno menos 3 por uno más 2 y entre n. ¿Ok? Y si yo distribuyo, lo ven, porque lo que hice fue sustituir quién es el a. Entonces esto sería uno menos 3. Perdón, voy a distribuir el menos 3 de una vez. Entonces me quedaría uno menos 3 menos 6 y entre n. Eso es lo que me estaría dando. Y ahora pegando estas dos constantes, esto daría menos 2 menos 6 y dividido entre n. Perfecto. Entonces, eso es el f de a. En eso se convirtió. Entonces, cuando a mí me dicen que calcule la suma de igual n, de igual 1 hasta n de f de a, yo tendría que calcular la suma de igual 1 hasta n de esta expresión que está aquí, porque esta expresión es f de a. ¿Lo ven? Entonces yo lo que tengo es que calcular esto. Y esta expresión me la llevo a puras propiedades. Ahora, repito, ¿cuál es la intención? Digamos, la intención de este ejercicio es que usted se acostumbre a las notaciones matemáticas por el momento sin ningún contexto. Usted nada más usted dice, ay, profe, yo algebraicamente yo le voy siguiendo, pero yo no tengo la menor idea para qué me va a servir un ejercicio como este. Bueno, yo sí. Yo pronto le llegaría a definir a usted qué es la integral y la integral definida. Y ya cuando yo me ponga a hacer los cálculos son como estos. Entonces, yo lo que quiero es explicarles desde ya los procesos algebraicos para que cuando yo lo haga, qué sé yo, que yo estoy calculando la integral y me sale una suma como esta, que usted no se me pegue, que usted diga, este tipo de sumas yo sé calcularlas, yo sé calcularlas. Esa es la intención. Entonces, observe que acá yo puedo simplificar y puedo separar en dos sumas por culpa de las propiedades. Yo puedo separar como la suma desde igual 1 hasta n de menos 2 y de menos 2 nada más, perdón, desde menos 2 nada más. Y la otra quedaría la suma desde igual 1 hasta n de 6 y entre n. Y ahora esta primera suma yo la puedo calcular porque esto significa que estoy sumando menos 2 más menos 2 más menos 2 más menos 2. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces esta primera suma da menos 2n. ¿Ok? Y la otra, llévela con calma. La otra, observe que la variable de la suma es i. Por lo tanto, el 6 y el n son constantes. Yo puedo sacarlas. Puedo sacar el 6 entre n y la parte que depende de i, que es la variable de la suma, tengo que dejarlo adentro. Y esto, como usted puede ver, es la fórmula de la suma de Gauss. Uno dice, ¿a cuál se refiere? Véala aquí. Esta, la primera, véala, véala. De hecho, me la voy a llevar. Me la voy a llevar para la siguiente página. Voy a pegársela aquí. Ahí están las dos. ¿Cuál es la que me está saliendo en este momento? La que me está saliendo es esta, que es esta. Entonces la cambio por quién? Por n más 1 entre 2. Y si simplifico, esto da menos 2n. La n se cancela con la n. El 6 se simplifica con el 2. Entonces me quedaría 3 por n más 1. Y listo. Me dice, profe, ¿qué hago con ese resultado? Nada. Esto es un ejercicio sin contexto. A mí lo que me interesa es que me haya entendido los procesos algebraicos aplicados de esta suma. Ya aquí, me dice, profe, aquí todavía se puede simplificar más. Puedo decir que es menos 2n, menos 3n, menos 3, correcto. Y esto es menos 5n, menos 3. Y listo, déjelo ahí, ese sería el resultado. Si ya yo estuviera en un ejercicio de integración, yo tendría que hacer algo más. Por eso le digo, le estoy explicando un ejercicio sin contexto. Es nada más un ejercicio con la intención de que a mí me den una función, que me digan que tengo que evaluarla,
que tengo que calcular sumas de este tipo y obtener un resultado. Eso es lo que estoy haciendo por acá. Ese resultado, usted me dice, ¿ese resultado qué significa? Nada. En algún momento estas cosas van a tener sentido. Lo que yo estoy haciendo es fogueando el proceso algebraico. Voy a reforzar esta explicación otra vez. Vean, otra vez. Pero con otra función y le estoy cambiando quién es la expresión A. Pero le estoy preguntando lo mismo, es decir, lo voy a volver a hacer. Entonces, ¿qué es f de A en este ejercicio? F de A es f, que aquí está la función, entonces sería menos 3 al cuadrado más 1. Eso sería f de A, es venir y meter acá. Entonces da menos 3, ajá, menos 3x al cuadrado más 1, eso es f de A. Bien, y usted dice, profe, pero ahora hay que sustituir el A. Sí, ¿quién es el A? Tomándolo de acá, sería menos 2 menos i entre n elevado al cuadrado más 1. ¿Ok? Y esto hay que simplificarlo, porque después el resultado hay que meterlo aquí, ¿lo ven? O sea, es un proceso un poco largo. Y resulta que el cálculo de integrales por definición me va a obligar a seguir este proceso largo. De hecho, este proceso que le estoy explicando es simplemente una parte del proceso que se hace en el cálculo de las integrales. ¿Ves? Entonces, así como estoy elevando la fórmula notable, vea, voy a hacer un detallito aquí porque a veces hacemos estas cosas y la gente se enreda. Cuando usted ve que aquí es negativo y aquí es negativo y está el cuadrado, lo inteligente es antes de ponerse a elevar, saque un menos a factor común. Déjelo así. Y uno dice, profe, pero ¿para qué sacas ese menos a factor común? Es que como está elevado al cuadrado, el cuadrado te cancela este menos. Entonces el ejercicio simplemente se convierte en menos 3 por 2 más i entre n al cuadrado más 1. Y ya me quité ese menos que me podía confundir, digamos. Ok, elevando la fórmula notable, esto sería primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más 1. ¿Qué fue lo que hice de aquí a aquí? Elevar la fórmula notable, eso es todo. Y ahora, si yo distribuyo el menos 3, esto me va a quedar menos 12, menos 12 y entre n, menos 3 y cuadrado entre n cuadrado, más 1. Y esto simplemente me hace falta un paso final para pegar este menos 12 con el 1. Daría menos 11, menos 12 y entre n, menos 3 y cuadrado entre n cuadrado. Y ya aquí ya esto no se simplifica más, pero vea qué proceso más largo. Esto es simplemente para haber calculado el f de a. Por lo tanto, retomando el ejercicio, si a mí me piden calcular la suma desde igual 1 hasta n de f de a, ¿quién es f de a? F de a es toda esta bendita expresión que obtuve acá. Véala, toda esta. Y en la anterior se me separaron en dos sumas. Esta se me va a separar en tres. Se me va a separar como la suma desde igual 1 hasta n de menos 11. La segunda va a ser la suma desde igual 1 hasta n de 12 y entre n. Y la última sería la suma desde igual 1 hasta n de 3i cuadrado entre n cuadrado. Y estas sumas puedo agarrarlas. Vea lo que voy a hacer. Voy a copiar todo. Todo lo voy a clonar. Bueno, hay una n, no me la traje. Tengo que ponerla manualmente. La de aquí. Pero ¿para qué la cloné? Para decirle que esta parte es constante para efectos de la suma, porque vea que la variable de la suma es i.
Ese 2 entre n es una constante, entonces se puede sacar, ¿ok? Este 3 entre n cuadrado corre la misma suerte, se puede sacar. Entonces, lo que me está quedando es, ¿cuánto da la suma de igual 1 hasta n de -11? Da -11n. Por razones lógicas y también porque estoy haciendo esto. Pues esto, básicamente. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Esto. Entonces, regresando a donde estaba, esta da -11n. En esta puedo sacar el 12 entre n y me queda la suma desde igual 1 hasta n de i. Y en la última puedo sacar el 3 entre n cuadrado y me queda la suma desde igual 1 hasta n de i cuadrado. Y estas sumas que quedan aquí son las fórmulas que las voy a volver a llevar porque todavía no te las sabes. Te las voy a poner aquí a la par. Entonces, un poquito más pequeño, ahí. Entonces, ¿cuánto da esto? Esto es -11n menos 2 entre n y esta la sustituyo por esta. Entonces daría n por n más 1 entre 2. Y la última la sustituyo por la de abajo. Da n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Y si usted lo que quiere, digamos, lo más que se puede hacer en este ejercicio es hacer un paso más para simplificar aquí un poquito y decir, profe, este n se cancela con este y eso en realidad se convierte y el 12 con el 2 se convierte en un 6. En conclusión, queda 6 por n más 1. Y en esta, que aquí me sale una tortaja, en esta podría simplificar esta con esta, quedando una n abajo, vea que ya lo hice, y este con este se le saca mitad y quedaría un 2 abajo, aquí, y aquí un 1, es lo más que puedo simplificar. Y uno dice, profe, yo ahora puedo ponerme a distribuir así, sí se puede, pero no hace falta, déjelo ahí. ¿Por qué? Porque ya en un contexto de integrales, a esta expresión le agrego otra cosa y hay que calcularle un límite, porque resulta que les voy dando una introducción a lo que sigue. Una integral es un límite. Una integral para nosotros en este curso va a ser el límite de una suma. Entonces, en el cálculo de integrales por definición, yo voy a tener que hacer un proceso así para calcular una suma. Y luego al resultado hay que calcularle un límite. Y el resultado de ese límite es el valor de la integral. ¿Ok? Por ahí es donde vamos. Entonces, quería hacer este video para que toda esta parte introductoria que tiene que ver con la notación de suma y estas fórmulas básicas ya ustedes las conocieran. Entonces voy a hacer un segundo video en el cual me enfoco completamente en la integral, pero cuando ya comienzo a ejecutar los cálculos, ya esos cálculos yo voy a suponer que usted sabe hacer todas estas cosas, ¿ok? Entonces eso va a ser o debería ser más natural. Entonces, en otro video aparte, vamos a ya enfocarnos completamente en la integral definida. Ponemos cómo es que se enuncia, cómo se controla y la calculamos. Y eso es básicamente por ahora. Terminamos este video.